Una niña apareció colgando de un árbol en plena ciudad, y solo un caballo la vio. La niña en el árbol, el secreto que ni la policía descubrió. Lo que siguió cambió el destino de todos para siempre. Suscríbete y vive más historias reales que estremecen, inspiran y te dejan sin aliento. «¡Cuidado, señora! ¡Se va a mojar!», gritó un joven desde la entrada del kiosco mientras Alba corría bajo la lluvia fina, sujetando su paraguas roto que colgaba como un ala malherida. No respondió. El viento le arrojaba hojas húmedas a la cara, pero ella no disminuyó el paso. Tenía que llegar al banco antes de que cerraran la caja, aunque ya sabía que la fila sería eterna y que no le alcanzaría la pensión para todo el mes. Otra vez. Entró al banco con los zapatos empapados. El guardia la miró con desdén, como si su presencia mojara también el piso y la dignidad del lugar. Se sacudió el agua del saco de lana azul y respiró hondo. El mismo olor a plástico, desinfectante y papeles húmedos. El mismo murmullo resignado de los lunes. Cuando al fin salió, ya no llovía. El cielo estaba gris como plomo y el aire olía a tierra mojada y pan recién horneado. Caminó sin prisa hacia la Plaza Sarmiento, donde solía sentarse a observar la vida pasar. Era su ritual, su único ritual. Pero algo era distinto esa tarde. Un relincho rasgó el aire, corto, agudo. Luego un sonido sordo, como si alguien hubiese tirado un costal desde lo alto. Alba giró. El caballo de un cartonero, viejo y flaco, estaba inquieto, tirando del carro como si algo lo espantara. Jairo, el hombre que siempre pasaba por ahí a la misma hora, no estaba a la vista. El animal relinchó de nuevo, esta vez más fuerte, y comenzó a golpear el suelo con una de sus patas delanteras. Alba frunció el ceño, miró alrededor. Nadie parecía haber notado nada, y entonces lo vio. Entre las ramas de un árbol enorme, uno de esos ceibos centenarios que bordeaban la plaza, había algo o alguien, un bulto pequeño, encaramado entre las ramas, inmóvil. Se acercó, con el corazón latiendo a golpes sordos en el pecho. «¿Hola? ¿Hay alguien ahí?» Nada. Dio unos pasos más y levantó la vista. El bulto tenía forma de niña, pequeña, delgada, con el cabello largo pegado al rostro. Su cuerpo colgaba como un muñeco roto y la rama crujía bajo su peso. «¡Dios mío!». Corrió hacia el árbol y comenzó a escalar como pudo, aferrándose a las raíces expuestas del tronco. Se rasgó la media, se lastimó la mano, pero no se detuvo. «Tranquila, mi amor, ya voy». Cuando llegó hasta la niña, pudo ver su rostro lívido, su boca entreabierta. Respiraba, apenas. Tenía una cuerda floja enredada en el cuello, como si alguien la hubiese subido allí para que pareciera un juego o un castigo. Alba temblaba. Con dedos torpes desató la cuerda, la abrazó con fuerza y la bajó lentamente, sintiendo cómo el cuerpo de la niña se aferraba al suyo sin conciencia. «¡Ayuda!», gritó con una voz que hacía años no usaba. «¡Una ambulancia, por favor!». Un par de transeúntes se acercaron, confundidos. Uno de ellos llamó al 911. El caballo seguía relinchando sin moverse del lugar. Cuando llegaron los paramédicos, Alba se quedó sentada en el pasto mojado, con la falda manchada de barro, observando cómo se llevaban a la niña. Sus manos aún temblaban. Nadie sabía quién era. Ningún adulto apareció preguntando por ella. Ningún niño lloró su ausencia. «¿Usted la conoce?», preguntó uno de los policías. Alba lo miró a los ojos. «No, pero creo que me necesita». Y por primera vez en muchos años, sintió que su presencia en la plaza no había sido en vano. El sonido de la ambulancia se alejaba, dejando un eco incómodo entre los árboles de la plaza. Alba seguía ahí, con el cuerpo tenso, la mirada clavada en el espacio vacío donde hacía apenas unos minutos había estado la niña. La llovizna había parado, pero el cielo seguía cargado. El pasto húmedo le enfriaba las piernas, y sin embargo, no se movía. La imagen del cuerpecito colgando en el árbol seguía nítida en su mente.
Nadie entendía qué hacía esa niña ahí, ni siquiera los policías. ¿Usted la encontró así?, repitió uno de ellos, un muchacho joven con cara de no querer complicarse. No, el caballo fue quien la vio primero. Él empezó a hacer ruido, como si quisiera avisar. El agente la miró raro, pero no dijo nada. Anotó algo en su libreta y se alejó, murmurando entre dientes. Alba suspiró. Le ardían las manos donde la corteza del árbol le había arrancado la piel. Al otro lado de la plaza, el caballo seguía en su lugar, moviendo la cabeza con nerviosismo. El carrito estaba vacío. Alba lo reconocía. Era el de ese hombre que siempre pasaba recogiendo cartón. No sabía su nombre, pero lo había visto muchas veces. Nunca le había prestado atención. Ahora deseaba que estuviera ahí, que dijera algo, que explicara lo que había pasado. Caminó despacio hacia el animal. El caballo la miró con ojos grandes, húmedos. Tenía una herida vieja en el cuello y olía a humedad, a calle, a abandono. «¿Dónde está tu dueño, le dijo en voz baja, acariciándole el hocico. El animal resopló y dio un paso hacia atrás. Entonces escuchó un grito lejano. «¡Negro! ¡Negro! ¡Vení pa' acá!». Un hombre salió corriendo desde una de las esquinas de la plaza. Pantalón roto, campera manchada, una bolsa colgando del hombro. El cabello trenzado, la cara sucia, pero los ojos atentos. Llegó hasta el caballo y lo abrazó del cuello. «¿Qué pasó, viejo? ¿Te asustaste?». Alba lo miraba con atención. El tipo parecía sincero, se notaba preocupado por su animal. Ella no dijo nada, solo observaba. «¿Usted lo dejó solo?», preguntó uno de los oficiales que también se acercó. «Fui al baño del bar de la esquina. Me dijeron que podía dejar el carro un rato. No me tardé ni 5 minutos». «¿Y no vio nada raro?», insistió el policía. El hombre negó con la cabeza. «Yo no vi a nadie, jefe, y cuando regresé estaba este alboroto». «¿Conoce a la niña?». «¿Qué niña?». Alba dio un paso al frente. Una nena de unos 7 u 8 años. Estaba colgada del árbol, con una cuerda al cuello. No parecía jugar. No había nadie con ella. El hombre abrió los ojos como platos. «¿Colgada? Pero... ¿y fue tu caballo el que se dio cuenta primero?», dijo Alba señalando al animal. «Si no fuera por él, nadie la habría visto». El reciclador miró al caballo con una mezcla de sorpresa y orgullo. «Este viejo es más listo que muchos». El policía anotaba todo, pero sin mucho entusiasmo. «Vamos a necesitar sus datos», dijo, sin mirar a nadie. «A ambos». Alba sintió una punzada de incomodidad. Nunca le había gustado meterse en líos, pero había algo en esa niña, algo que no podía ignorar. «Yo voy al hospital», dijo, firme. «¿Tiene algún parentesco con la menor?». «No». «Pero nadie más la está esperando, yo sí». Silencio. El reciclador alzó la vista. «Yo voy con usted, para ver si se puede ayudar en algo». El policía los miró a los dos, anotó algo más y se fue caminando lentamente. Alba y el hombre se quedaron ahí, bajo el cielo gris, con el caballo moviendo la cola entre ellos. Dos desconocidos unidos por una niña que nadie reclamaba. Y en los ojos de Alba, por primera vez en años, apareció una chispa. No de esperanza, sino de una pregunta, una que aún no podía formular, pero que ya empezaba a arder. El hospital olía a cloro y miedo, de esos que se te quedan pegados en la ropa aunque solo entres un rato. Alba caminaba por los pasillos con paso firme, pero por dentro todo le temblaba. Llevaba un paquete de galletas de vainilla en la bolsa y una bufanda tejida a mano. No sabía por qué había elegido eso. Tal vez porque eran cosas suaves, cosas que daban calor. La niña estaba en el segundo piso, habitación 217. Una enfermera de ceño fruncido y voz cansada le explicó que seguía sin hablar, que no tenía documentos, que la asistente social ya había sido informada, que solo estaban esperando que alguien la reclamara, pero nadie había llamado. Alba entró despacio. La habitación estaba en penumbra, con la tele prendida en silencio y el sol colándose apenas por una rendija de la persiana.
La niña estaba sentada en la cama, con una bata blanca que le quedaba grande, tenía las piernas cruzadas y los ojos fijos en la ventana. «Hola», dijo Alba dejando las galletas sobre la mesita. La niña no respondió. «Me llamo Alba. Yo fui la que te ayudó en la plaza. ¿Te acuerdas?» Nada, ni un parpadeo. Alba se acercó un poco, sin sentarse. «No vine a molestarte. Solo quería saber cómo estabas. Si te gusta, traje unas galletitas. Son dulces, como las que hacía mi mamá cuando yo era chiquita». La niña giró apenas la cabeza. Su mirada era limpia, pero cargada, como si hubiera visto más de lo que cualquier niño debería ver. Alba sintió un nudo en la garganta. «¿Sabes que todos en el hospital dicen que sos valiente?», intentó de nuevo. «Y tenés suerte, ¿eh? Ese caballo es más avispado que muchos adultos». La niña bajó la vista. No sonrió, pero sus hombros se relajaron un poco. Ese fue el primer día. Al día siguiente Alba volvió, esta vez con un cuaderno de hojas blancas y un paquete de lápices de colores. Y al otro llevó un muñequito de trapo que encontró en su casa, guardado en una caja de su nieta. La niña no hablaba, pero dibujaba. Cada tarde, cuando Alba llegaba, ella ya tenía el cuaderno sobre las piernas. Primero fueron líneas torpes, luego siluetas de árboles, casas, un caballo. Siempre el mismo, a veces con una luna enorme detrás, a veces con ojos humanos. Dibujos que inquietaban, pero que también hablaban de algo roto. Alba comenzó a dejar de ver televisión. Dejó de tomar café en la panadería con las amigas. Su mundo, sin saber cómo, se empezó a centrar en esa niña sin nombre. Una tarde, mientras le acomodaba el pelo con suavidad, le preguntó: «¿Te puedo poner un nombre mientras tanto?». La niña asintió, apenas. «¿Qué te parece, Milena?». La niña levantó la vista. No sonrió, pero no dijo que no. Alba lo tomó como un sí. Esa misma tarde, en la recepción del hospital, la trabajadora social la abordó con frialdad. «Señora, necesitamos su identificación. Usted está viniendo todos los días». «Claro», respondió Alba entregándole su credencial. «Solo vine a acompañarla. Nadie más lo hace». «Lo entendemos, pero este caso es delicado. Si usted insiste en venir, deberá firmar un consentimiento de visitas regulares. Además, si tiene información sobre la menor». «No tengo nada», interrumpió Alba. «Solo sé que estaba en un árbol, sola, y que si no fuera por ese caballo, hoy estaría muerta». La trabajadora social bajó la mirada, incómoda. Alba se fue sin agregar nada más. Al día siguiente, en el cuaderno de Milena, apareció un dibujo nuevo. Una mujer de cabello blanco, un caballo y una niña con la cuerda rota a sus pies. Alba se quedó mirándolo largo rato. No dijo nada, pero esa noche no pudo dormir. La mañana era clara, con un sol tímido que apenas calentaba. Alba caminaba por la plaza con paso lento, buscando algo sin saber bien qué. Milena seguía en el hospital, en silencio, sin datos, sin historia, pero en sus dibujos el caballo seguía apareciendo, como una figura sagrada que todo lo miraba. Era imposible ignorarlo. Lo vio cerca del monumento a Sarmiento, atado a un poste, masticando pasto seco. El carrito lleno de cartones estaba a un lado, y a unos metros, sentado en el borde de una fuente seca, estaba el hombre. Tenía las manos negras de mugre, el pelo recogido con una liga gastada y los ojos escondidos detrás de unas gafas rayadas. Fumaba un cigarro armado a mano. No parecía peligroso, pero tampoco confiable. «¿Es tuyo el caballo?», preguntó Alba sin rodeos. El hombre levantó la vista, lento. No sonrió. «Sí, se llama Negro. ¿Y usted?». «Alba. Soy la mujer que encontró a la niña». Jairo apagó el cigarro contra la suela de su zapato. «Ya me dijeron. Gracias por ayudarla». «No tienes que agradecerme a mí», respondió mirando al caballo. «Fue él quien la vio». «¿Cómo lo hizo?». El hombre bajó la mirada. «No lo sé. Él es así. A veces ve cosas que yo no».
Alba se cruzó de brazos. Algo en ese hombre la incomodaba, pero no por lo que era, sino por lo que no decía. ¿La conoces? Jairo negó con la cabeza. Nunca la había visto. ¿Seguro? ¿Usted cree que si la conociera, la habría dejado colgada de un árbol? Preguntó con tono seco. Alba lo sostuvo con la mirada. Por un instante ninguno dijo nada. Luego ella bajó un poco la voz. Perdón, no quería acusarte. Solo intento entender. Yo también. Se hizo un silencio. El caballo resopló y movió la cola, espantando una mosca invisible. Ella dibuja al caballo, todo el tiempo, en cada hoja, y siempre está solo, pero vigilando, como si cuidara algo. Jairo frunció el ceño. ¿Y ella habla? No, pero escucha. Y recuerda. Jairo suspiró. Se levantó con lentitud, como si el cuerpo le pesara más que el carrito de cartón. ¿Sabe qué es lo peor de todo esto, doña?, preguntó sin mirarla. Que a nadie le importa. Si no fuera por usted, la niña estaría en una bolsa negra y yo encerrado. Tal vez no todos, pero yo sí quiero saber qué pasó. Y si lo que pasó es algo que no queremos saber. Alba se quedó helada. Jairo se alejó, guiando al caballo con una cuerda vieja. El carrito chirrió al rodar por las baldosas rotas. Ella lo siguió con la mirada hasta que dobló por una calle lateral. Entonces se dio cuenta de que llevaba la bufanda de Milena en la bolsa. Iba a llevársela esa tarde. La sacó y la apretó entre las manos. Ese hombre ocultaba algo. Tal vez no era culpable, pero sabía más de lo que decía. Y si había algo que Alba no soportaba, era el silencio cómplice. Volvió a su casa con la sensación incómoda de que acababa de abrir una puerta que no podía cerrar. La oficina de la comisaría tenía olor a cigarro viejo y desconfianza. Alba estaba sentada en una silla de plástico duro, frente a un escritorio desordenado. A su lado, Jairo no dejaba de mover una pierna, nervioso. Frente a ellos, la inspectora Lorena Ferrer hojeaba un expediente con gesto impaciente. Entonces, dijo sin levantar la vista, ¿ninguno de ustedes conoce a la menor? Ya se lo dijimos, señora, resopló Jairo. Yo estaba en el baño cuando pasó. Mi caballo fue el que se inquietó y la señora fue quien la encontró. Lorena alzó la mirada. Tenía los ojos fríos, calculadores, de esos que te pesan más que un grito. No soy señora, soy inspectora, y necesito que entiendan que esto no es un chisme de vecindario. Hay una menor involucrada, una niña colgada de un árbol en plena plaza pública, y nadie vio nada, nadie sabe nada. ¿Qué insinúa?, interrumpió Alba con el ceño fruncido. Que su insistencia es peculiar. Usted aparece justo a tiempo, se involucra emocionalmente, visita al hospital todos los días. Es extraño, ¿no le parece? Extraño sería no hacer nada, dijo Alba sin bajar la mirada. Si usted hubiese estado ahí, también la habría ayudado, ¿o no? Lorena sonrió sin gracia y volvió a mirar el expediente. ¿Y usted, señor Jairo? Tiene antecedentes. Una denuncia por resistencia a la autoridad en 2017 y otra por tenencia de estupefacientes. ¿Algo que agregar? Jairo apretó la mandíbula. Sus manos se tensaron sobre las rodillas. Eso ya está cerrado. Fue hace años. Yo trabajo, no me meto con nadie. Pero tiene un carro sin habilitación, un animal sin control veterinario y estuvo a metros del hecho. No me diga que eso no lo pone en una posición complicada. ¿Por qué mejor no buscan quién puso a esa niña ahí?, saltó Alba. Porque nadie habla de eso. Ni una cámara, ni un testigo. ¿Cómo puede desaparecer una niña, aparecer colgada y no hay rastro? Lorena dejó el expediente sobre el escritorio y se inclinó hacia adelante. Usted es maestra jubilada, ¿no? Debería saber que a veces las personas hacen cosas impulsivas cuando sienten que tienen algo que probar, como jugar a la detective. No estoy jugando a nada, replicó Alba firme. Solo me importa que esa niña no sea una más. No quiero abrir el diario un día y ver que fue un caso cerrado por falta de pruebas. La tensión en el aire se podía cortar con cuchillo. Jairo, por primera vez, se mantuvo en silencio. Solo respiraba hondo. Lorena se echó hacia atrás. Por ahora, no tienen cargos,
pero necesito que estén disponibles y no interfieran con la investigación. ¿Entendido? Clarísimo, dijo Alba, levantándose despacio. ¿Me pueden dar una foto de la niña?, preguntó Jairo de pronto, por si alguien en el barrio la reconoce. Lorena lo miró como si acabara de pedirle la luna. No es protocolo. No hablo de protocolo. Hablo de ayudar. Hay gente que no va a venir a una comisaría, pero sí habla conmigo. La inspectora dudó. Luego sacó una hoja con la foto del hospital. Se la pasó con gesto seco, solo para buscar información, y si se entera de algo, viene directo conmigo. Jairo la guardó en silencio. Alba no lo miró, pero en ese gesto sintió algo distinto. Compromiso, quizá, o simplemente rabia. Ya en la calle, al salir, Jairo encendió un cigarro. ¿Siempre fue así la policía? Alba lo miró de reojo. Peor, solo que ahora se maquillan mejor. Ambos caminaron sin hablar, pero sabían que ese encuentro había cambiado algo. Ya no eran solo testigos, eran parte de algo más grande. Y estaban en la mira. Alba entró al hospital con la bufanda que Milena había olvidado, doblada con cuidado entre las manos. Saludó con un gesto breve a la enfermera de turno y caminó directo al cuarto 217. Ya conocía ese trayecto de memoria, con su olor a desinfectante y ese zumbido suave que salía de los cuartos como un suspiro constante. Milena estaba sentada en la cama, con el cuaderno abierto sobre las piernas. No levantó la vista al verla, pero pasó la hoja con lentitud, como si supiera que Alba iba a acercarse. «Traje esto para ti», dijo Alba, dejando la bufanda sobre la silla. «Te va a servir cuando empiecen los fríos de verdad». Milena no respondió, pero una de sus manos acarició la tela sin mirarla. Luego siguió dibujando, concentrada. «¿Puedo ver lo que hiciste hoy?» La niña asintió con un leve movimiento de cabeza. Alba se sentó y observó el cuaderno. Lo primero que vio fue un dibujo de una casa grande, con un portón alto, casi como una reja de cárcel. Detrás, unos árboles oscuros y al costado una figura, una mujer con el cabello muy claro y una cruz colgando del cuello. Alba sintió que algo se le revolvía en el estómago. «¿Esa mujer es tu mamá?». Milena negó con la cabeza. Luego, sin hablar, señaló la cruz con el dedo. Alba se inclinó. La cruz tenía un símbolo extraño en el centro, una espiral. «¿Qué es eso?». Milena no respondió, solo volvió a su dibujo. Alba pasó la página. En la siguiente hoja había un rostro, un hombre, con bigote grueso, cara alargada y una cicatriz en la ceja. No parecía inventado, era un rostro que había sido visto. «¿Quién es este?». Nada. Silencio. Pero había algo ahí. Alba lo sabía. Esa espiral, esa cicatriz no eran detalles inventados. Eran recuerdos, pedazos de una historia que Milena no podía decir con palabras, pero que necesitaba salir. Esa noche, ya en su casa, Alba sacó su vieja caja de papeles. Guardaba recortes, fotos viejas, cartas sin responder. Entre ellos encontró un sobre manila con un título que le hizo tragar saliva. Desapariciones 2013. Camila Ocampo. La recordaba bien. Tenía 17 años cuando desapareció. Nadie encontró el cuerpo, solo su mochila, abandonada en una iglesia cerrada por reformas. El caso fue un escándalo, pero como todo, se fue apagando. Alba buscó la foto en el recorte. Ahí estaba Camila sonriendo con timidez, y en su cuello, una cruz. La misma cruz del dibujo. «¡No puede ser!». Volvió a mirar la foto, ahora con ojos distintos. El símbolo, la mirada, la edad, todo coincidía. ¿Milena podía estar relacionada con Camila? Sintió una mezcla de miedo y urgencia. Algo le decía que lo que parecía un caso aislado era solo la punta de algo mucho más grande. Al día siguiente llevó la foto al hospital. Entró al cuarto de Milena y sin decir una palabra le mostró el recorte. La niña lo miró, se quedó quieta y luego, muy despacio, asintió con la cabeza. No dijo quién era, no dijo cuándo, pero confirmó que conocía esa cara.
Alba salió del hospital con el corazón en llamas. No era casualidad. Esa niña había visto algo que ni la policía quería ver. Y ahora estaba segura, tenía que saber la verdad, aunque eso significara abrir heridas que nunca cerraron. El recorte de periódico descansaba sobre la mesa como si ardiera. Alba lo miraba con los brazos cruzados y el ceño fruncido, mientras el té se enfriaba a su lado. Camila Ocampo lo había leído hace años, pero ahora, con lo que Milena había dibujado, las piezas empezaban a tomar forma. La cruz, la espiral, el rostro, todo apuntaba a algo que el tiempo había dejado en el olvido, pero que seguía respirando por debajo de la superficie. Se levantó con decisión y abrió el ropero del pasillo. Ahí, entre carpetas polvorientas y libros viejos, guardaba una caja azul donde tenía lo que ella llamaba cosas que no quise olvidar. Entre ellas encontró una libreta con recortes, copias de denuncias, artículos de diarios. En 2013 había ayudado en una campaña barrial por la aparición de Camila. Repartía volantes, organizaba reuniones con otras maestras, hablaba en las radios comunitarias. Hasta que el caso fue quedando en silencio. Como todos, sacó una hoja plastificada, la ficha de búsqueda de Camila, pelo lacio, morena, ojos grandes, la cruz colgando del cuello. Alba no sabía si era la madre de Milena, pero algo dentro de ella decía que estaban unidas, que una llevaba el eco de la otra. Esa misma tarde fue a la hemeroteca de la biblioteca pública. No tenía claro qué buscaba, pero sabía que ahí podían estar las respuestas. Pidió acceso a los archivos de 2013 y empezó a revisar, uno por uno, con la paciencia de quien busca entre cenizas. Pasaron casi 2 horas hasta que encontró algo diferente. Una nota pequeña, sin firma, que hablaba de una supuesta red de adopciones ilegales operando en la zona sur. Mencionaba una casa cerrada bajo custodia religiosa y casos de menores no registrados. Alba sintió un escalofrío. ¿Se puede sacar copia de esto?, preguntó, levantando la hoja. La bibliotecaria asintió. Le costó encontrar monedas sueltas, pero salió con las copias en la mano, el corazón latiendo como si viniera corriendo. Volvió a casa directo a su archivo. Comparó nombres, lugares, fechas. Y entonces algo saltó a la vista. Un apellido que se repetía en varios recortes, siempre en segundo plano. Ferrer. El mismo que el de la inspectora Lorena Ferrer. Alba se quedó inmóvil. No podía asegurarlo, pero si esa Ferrer tenía algo que ver con la vieja organización de caridad que Camila visitaba, todo cobraba otro sentido. Esa noche no durmió. Se quedó sentada en la cocina, repasando nombres, dibujos, conexiones. Milena no solo dibujaba lo que recordaba, estaba tratando de contar una historia que los adultos no habían querido escuchar, y ahora era ella quien tenía que armar el rompecabezas. Al amanecer, con los ojos hinchados y la cabeza llena de ruido, Alba tomó una decisión: volvería a buscar a Jairo. Él conocía las calles, los pasillos sin nombre, las voces que no se atreven a hablar en público, y algo le decía que no era la primera vez que veía ese símbolo de la cruz con espiral, porque si algo había aprendido de su vida como maestra, era que los niños jamás mienten en sus dibujos. Dibujan lo que les duele, lo que los marcó, lo que los persigue. Y Milena estaba gritando en silencio. El carrito chirrió contra el empedrado cuando Alba lo encontró frente al baldío, donde los recicladores solían dejar lo que no servía. Jairo estaba de espaldas, sacando bolsas rotas del carro y separando cartón mojado. El caballo, tranquilo, pastaba a un lado. «Necesito hablar contigo», dijo Alba, sin preámbulos. Jairo se giró con desconfianza. Sus ojos oscuros se achicaron bajo la gorra sucia. «¿Otra vez la policía?» «No, es personal y urgente». Jairo se limpió las manos con un trapo viejo y la invitó a sentarse sobre un bloque de cemento. Alba dudó unos segundos, pero lo hizo.
Encontré algo. Milena podría tener relación con una chica desaparecida hace años. Camila Ocampo. Jairo parpadeó. ¿La de la iglesia abandonada? Esa misma, y creo que vos sabes más de lo que decís. Jairo bajó la cabeza. Se frotó las palmas con fuerza, como si intentara borrar algo. ¿Y qué quiere que le diga? Yo era chico cuando pasó eso. Tenía 17, ya estaba en la calle. ¿La conociste? No directamente, pero sí escuché cosas. En ese tiempo, muchos chicos desaparecían. No se hablaba, pero se sabía. Alba lo miró fijo. Su intuición no fallaba. ¿Qué sabías, Jairo? Él se quedó en silencio largo rato. Luego habló, sin mirar. Había una casa, en las afueras. Decían que era un refugio, pero no entrabas si no tenías contacto. Una señora mandaba ahí, religiosa, de esas que dicen que Dios te salva, pero te cobra con el alma. Tenían a varios chicos, algunos ni tenían papeles. ¿Y la cruz? La que dibuja Milena. ¿La viste antes? Jairo asintió con la cabeza. Era el símbolo de ellos, una cruz con espiral. Lo usaban en folletos. Después dejaron de imprimir, todo se volvió más discreto. Alba tragó saliva. No sabía si sentir miedo o rabia. ¿Por qué nunca hablaste? Porque nadie me hubiera creído, doña. Yo era un negrito vago, sin casa, sin apellido. Una vez intenté decir algo y me dieron una golpiza que me dejó 3 días en cama. Desde ahí aprendí a callarme. Alba sintió un nudo en la garganta. De pronto ese hombre que parecía rudo, sucio, duro, era solo otro sobreviviente del olvido. Necesito tu ayuda, Jairo. Si Milena tiene relación con esa red, todavía puede haber más niñas ahí afuera. No podemos hacer esto solos, pero tampoco podemos esperar a que la policía lo resuelva. Jairo la miró por fin, directo. ¿Estás segura de meterse en esto? No es un juego, Alba. Esta gente no olvida, no perdona. Yo tampoco. Y si tengo que meter las manos en el lodo para sacar a una niña, lo voy a hacer. Milena me necesita y no voy a dejarla sola. Se quedaron en silencio, con el viento soplando entre los escombros. Luego Jairo asintió, despacio. Está bien, le voy a mostrar un lugar. Tal vez ahí encuentre algo. Alba lo miró con una mezcla de respeto y tristeza. Sabía que lo que estaban a punto de hacer no tenía vuelta atrás, pero por primera vez no se sentía sola. El primer llamado llegó a las 3 de la madrugada. Alba despertó de golpe, con el corazón acelerado. Atendió sin pensar, con esa voz ronca que sale entre el sueño y el susto. Hola, silencio. ¿Quién habla? Nada, solo una respiración pesada. Luego, un clic seco. Cuelgan. Alba se quedó con el auricular en la mano, sintiendo un frío raro que no venía del clima. Miró el reloj, luego el celular, sin número registrado. A la mañana siguiente, en el buzón, había un sobre blanco sin remitente. Dentro, una hoja, un dibujo hecho con marcador rojo, un árbol, una cuerda, una figura colgando. Y abajo, escrito con letras torcidas, mejor no sigas. Se le cayó el sobre de las manos. Tuvo que sentarse en el escalón de la entrada para no desmayarse. En el hospital, Milena estaba distinta. No quería dibujar, no quería comer. Cuando Alba intentó acariciarle el pelo, la niña se apartó con un movimiento brusco, casi como un reflejo de defensa. Mi amor, ¿qué pasó? Milena se abrazó las piernas y escondió la cara. No hablaba, pero su cuerpo gritaba. Una enfermera entró con una bandeja y se detuvo al verla así. Hoy en la mañana, una señora vino a preguntar por ella, dijo en voz baja acercándose a Alba. No dio nombre. Decía que era de una fundación. Cuando le dijimos que necesitábamos una orden judicial, se fue, pero no me gustó su forma de mirar, fría, como si ya la conociera. Alba sintió un escalofrío que le bajó por la espalda. Agarró la mano de Milena con fuerza. «Nadie te va a sacar de aquí. ¿Me oyes? ¡Nadie!». Milena no contestó, pero se dejó agarrar. Esa misma noche, otro llamado, mismo número oculto. «Deje de jugar a la salvadora, señora», dijo una voz masculina, seca, sin acento.
Se le puede venir todo abajo. Alba no respondió. Colgó con las manos temblando. Luego fue directo a la cocina, sacó una hoja del cajón y escribió con letra clara: «Si algo me pasa, no fue un accidente». Lo dejó sobre la mesa, a la vista. Por primera vez en años, cerró las ventanas con traba. Al día siguiente, fue directo a ver a Jairo. «Me están siguiendo», le dijo sin vueltas. «Quieren que me calle». Y también fueron al hospital. Jairo apretó los dientes. «Se lo advertí». «No voy a parar», respondió Alba firme. «Si se están poniendo nerviosos es porque estamos cerca. ¿Y si te hacen algo? ¿Y si no hacemos nada? ¿A cuántas más van a desaparecer?» Jairo bajó la mirada. Luego sacó del bolsillo un papel arrugado. «Esto lo encontré ayer, en el barrio donde antes vivía. Es una dirección de una casa que estuvo cerrada por años. Dicen que ahí llevaban a los chicos antes de reubicarlos». ¿Reubicarlos? Sí, como si fueran muebles. Alba tomó el papel. Lo guardó como si fuera oro. «Vamos. ¿Ahora? ¡Ahora! Antes de que se borren todas las huellas». Jairo asintió, silencioso. Cargó al caballo, ajustó el carrito y partieron rumbo a esa casa. Porque cuando el miedo empieza a llamar a tu puerta, hay dos caminos: esconderte o enfrentarlo. Y Alba, aunque tenía el corazón hecho trizas, ya había elegido. La casa de Jairo era más bien un cuarto armado con maderas y chapas al fondo de un terreno prestado. El piso de tierra batida olía a humedad y mate cocido. Alba nunca había entrado, y al cruzar la puerta, lo primero que notó fue la cantidad de cajas y bolsas apiladas en los rincones. Todo parecía estar ahí por alguna razón, aunque el desorden era absoluto. «No es mucho», dijo Jairo con un dejo de vergüenza, «pero alcanza. Se nota que le pusiste manos», respondió Alba sincera. Jairo revolvió una caja cerca del catre. Sacó papeles, revistas viejas, latas y al fondo una bolsa con fotos maltratadas por el tiempo. «Las tenía guardadas por mi mamá. Ella trabajó un tiempo limpiando en una casa de monjas y a veces traía cosas que tiraban, ropa, libros. Estas fotos». Sacó una y se la pasó a Alba. Estaba algo borrosa, en tono sepia, pero se distinguía bien. 5 personas frente a una casa grande. 2 mujeres con hábito, un hombre de traje y 2 adolescentes. Lo que llamó la atención de Alba fue el detalle en el pecho de una de las mujeres, la cruz con espiral. «¡Es ella!», exclamó Alba, llevándose la mano al pecho. «Milena la dibujó, Jairo. Siempre con esa cruz. ¿Quiénes son los demás?» «Ni idea. Pero esa casa, mire». Jairo señaló el fondo de la foto. «Es igual a la de la dirección que te di ayer». Alba lo miró como si acabara de encontrar la llave de una caja cerrada durante años. «Tenemos que ir», dijo casi sin aliento. «Ahora. Pero si vamos de frente y hay alguien, no nos van a dejar ni acercarnos», advirtió él. Alba pensó un segundo. Luego sacó de su bolso una credencial de prensa vencida que había usado su hija hace años cuando estudiaba comunicación. «Vamos como si estuviéramos haciendo una nota para una investigación sobre casas históricas abandonadas. Sacamos fotos, preguntamos, tanteamos». Jairo sonrió por primera vez en días. «Mire nomás, la doña tiene calle». Al rato iban subidos en el carrito, con el caballo trotando tranquilo por la calle de tierra. Alba llevaba la foto en una carpeta, bien guardada. El aire era denso, cargado de esa tensión que antecede a algo grande. «¿Y si no encontramos nada?», preguntó Jairo sin voltear. «Entonces por lo menos sabremos qué buscamos, pero si encontramos algo, hay que estar preparados». Llegaron a las afueras, donde el asfalto se terminaba y las casas quedaban cada vez más distantes. Al final de una curva, apareció la casa de la foto. Era grande, con una fachada blanca descascarada y ventanales altos. Parecía deshabitada, pero tenía una reja nueva. No había timbre, solo un portón de hierro cerrado con cadena. Alba bajó del carrito y miró alrededor. No se veía nadie, pero un auto negro estacionado a unos metros le dio mala espina.
Vamos a fingir que tomamos fotos del paisaje. Y si alguien sale, improvisamos. Jairo sacó su celular y empezó a grabar. Alba, con la cámara vieja de su hija, hizo clic tras clic. Cuando se acercó al portón para enfocar mejor, lo vio. En la base del portón, apenas visible, estaba tallado el mismo símbolo de la cruz con espiral. Antiguo, desgastado, pero inconfundible. Jairo, aquí pasó algo. Y no hace mucho. Antes de que pudiera decir más, una voz cortante sonó desde atrás. ¿Se les ofrece algo? Ambos se giraron, tensos. Un hombre alto con saco gris y gafas oscuras los observaba desde la entrada del terreno. «Estamos haciendo una nota sobre arquitectura colonial», dijo Alba con una sonrisa ensayada. El hombre no respondió, solo los miró fijo, y en ese momento ella supo que acababan de cruzar una línea, una que ya no podían desandar. «¿Quién es Camila?». Alba se quedó congelada, el corazón latiéndole en la garganta. La palabra había salido de los labios de Milena. Su voz era suave, casi un susurro, como si hablara desde un rincón lejano del recuerdo. Pero no había duda, lo había dicho. Por primera vez, Milena había hablado. La habitación del hospital estaba en silencio. Solo se oía el pitido tenue del monitor cardíaco y el zumbido de la lámpara sobre la cama. Alba soltó el lápiz de color que tenía en la mano. Había estado ayudando a Milena con otro dibujo cuando escuchó la palabra. «¿Qué dijiste, mi amor?». Milena no respondió. Tenía los ojos clavados en el cuaderno, como si se arrepintiera de haber roto su propio silencio. Alba se inclinó un poco más. «¿Camila? ¿Quién es Camila?». La niña levantó la mirada. No lloraba, pero sus ojos estaban llenos de algo más duro. Memoria. Asintió apenas. Y con una voz temblorosa dijo: «Camila, me cantaba». Ese fue el momento exacto en que el mundo de Alba cambió de tono. Todo lo que intuía, todo lo que había leído, las conexiones, las fotos, los dibujos, ahora tenía una pieza central, un nombre, un lazo directo entre el pasado y el presente. Alba sintió que la piel se le erizaba. «¿Era tu mamá?». Milena volvió a asentir. Y ahí, Alba supo que ya no había vuelta atrás. Esa noche, Alba se llevó el cuaderno de dibujos con permiso del hospital. Lo abrió en su mesa de cocina, bajo la luz amarilla que parecía no alcanzar para todo lo que necesitaba ver. Revisó uno por uno. Los árboles, el caballo, la cruz con espiral, la figura de la mujer con cabello claro. Y de pronto, en una esquina, un detalle que antes había pasado por alto, una muñeca rota tirada en el suelo y junto a ella una pulsera de hilo con un nombre escrito: Cami. Alba cerró los ojos. La imagen de la ficha de desaparición volvió con fuerza. Camila Ocampo, adolescente, desaparecida en 2013, última vez vista saliendo de una institución religiosa. ¿Podía Milena ser su hija? ¿Oculta todos estos años? Sacó su celular, marcó a Jairo. «¿Puedes venir? Necesito mostrarte algo». Jairo llegó al rato con el caballo atado al poste de siempre. Llevaba la chaqueta abierta, el rostro serio. Alba le tendió el cuaderno sin decir palabra. Dijo su nombre, le contó. Dijo Camila, y que le cantaba. Jairo hojeó los dibujos. Cuando llegó al de la muñeca con la pulsera, se detuvo. «¿Sabes qué es lo más loco?», dijo. «Yo conocí a una Camila, allá por 2012. Venía con un grupo de la iglesia a dar comida en el barrio. No hablaba mucho, pero siempre traía canciones. A veces iba con una señora de cabello muy claro. Creo que era la misma de tus fotos. ¿Podrías reconocerla si la vieras?». «Claro que sí». Alba se levantó de golpe. «Entonces tenemos que buscar los registros. Si Camila estuvo en esa casa, si Milena es su hija, debe haber algo. Un acta falsa, una inscripción escondida, algo que probarlo. ¿Y si esa gente ya borró todo? Entonces lo único que nos queda es contar lo que sabemos, antes de que nos callen». Jairo la miró, serio. «¿Estás segura de seguir? Esto ya no es solo curiosidad. Estoy más segura que nunca, porque ahora no es solo Milena, es Camila.
y todas las que no pudieron decir nada. 2 días después, volvieron a la casa de las afueras, esta vez sin cámaras, sin pretextos, solo con el cuaderno de Milena en la mochila y una linterna vieja. Entraron por un costado, saltando una parte de la reja oxidada. El lugar estaba en silencio absoluto, abandonado, pero con rastros recientes, colillas, una taza rota y huellas en el polvo. Subieron unas escaleras de madera que crujían con cada paso. Al llegar al segundo piso, encontraron una habitación cerrada. Alba empujó la puerta con fuerza. Lo que vieron les heló la sangre. Una pared llena de dibujos infantiles, de diferentes estilos, colores y fechas. Nombres escritos con letra de niño: Sofi, Tati, Lucho, Alma, y al fondo un dibujo clavado con una chinche oxidada, el caballo de Jairo, dibujado con la misma mano que el cuaderno de Milena. «Estuvo aquí», susurró Alba. Jairo no podía hablar, solo miraba. Ya no se trataba de suposiciones. Ese cuarto era prueba viviente de que ahí muchas infancias habían sido borradas, pero no olvidadas. Al salir de la casa, notaron algo raro. El carrito de Jairo no estaba donde lo dejaron, y sobre el portón alguien había dejado colgado un muñeco de trapo, hecho jirones, con una nota atada al cuello: «No vuelvan». Alba lo miró, con el cuaderno apretado contra el pecho, y por primera vez sintió miedo de verdad. Pero también algo más fuerte, la certeza de que estaban a punto de destapar algo que cambiaría todo. La carpeta estaba sucia, con el lomo casi deshecho y olor a humedad. Alba la encontró de casualidad en el archivo de una vieja parroquia cerrada, donde un antiguo amigo le había conseguido acceso a los registros de las instituciones benéficas que operaban desde los años 90. «¿Te suena esto?», le preguntó a Jairo, señalando una hoja amarilla con el membrete de la Fundación Luz de Esperanza. Jairo frunció el ceño. Claro que sí. Esa era la que organizaba las visitas de los voluntarios, donde venía Camila. Siempre decían que ayudaban a las madres jóvenes y que reubicaban a los niños en hogares seguros, completó Alba, con voz amarga. En la hoja aparecían nombres de directivos, fechas de actividad y un dato que la hizo detenerse en seco. «Aquí está», dijo, señalando con el dedo. «Vocal titular, Padre Justo Ferrer». Jairo la miró. «¿Ferrer? ¿La inspectora?» Alba asintió. No era coincidencia. Esa fundación había estado en manos del padre de la misma mujer que hoy los vigilaba de cerca, que los interrogaba con desconfianza. La conexión institucional era directa y más oscura de lo que imaginaban. Siguieron revisando los papeles. Había registros de adopciones gestionadas con intermediación, pero sin los nombres de los padres adoptivos, solo números de expediente. Uno de esos expedientes, el número 1147B, estaba marcado con bolígrafo rojo. «¿Y si este es el de Milena?», susurró Alba. «No dice el nombre del niño, pero mira esto», dijo Jairo, señalando una nota al margen. «Reubicación urgente por condición emocional de la madre biológica». «¿Condición emocional? Así disfrazan cualquier cosa, doña». Siguieron leyendo. Fechas, iniciales, CO. Eso fue todo lo que necesitaron. Camila Ocampo. Y al lado, una firma ilegible, con el mismo símbolo de la cruz con espiral, ahora estampado como sello institucional. «Están todos involucrados», murmuró Alba sintiendo la piel de gallina. «Las monjas, los curas, la policía. Una red de adopciones ilegales bajo la fachada de caridad. ¿Y si la niña era recién nacida?», dijo Jairo, cerrando la carpeta. «Camila debió darla a luz ahí mismo. ¿Obligada? ¿O creyendo que la estaban ayudando?». Ese fue el momento exacto en que el caso dejó de ser una simple investigación y se volvió una cuenta pendiente con la justicia. Salieron del archivo justo cuando el sol comenzaba a bajar. El aire olía a tierra caliente y tensión. Jairo llevaba la carpeta bajo la campera como si escondiera dinamita.
Tenemos que mostrar esto a alguien que no esté metido, dijo Alba. Alguien que no les deba favores a los Ferrer. ¿Y quién? Conozco una periodista, amiga de mi hija. Trabaja en una radio independiente. Mientras caminaban hacia la parada de colectivo, un coche gris dobló lentamente en la esquina. Se detuvo a 1 metro de ellos. El vidrio se bajó. «Señora Méndez», dijo una voz masculina calmada, «le aconsejamos que deje de revolver basura vieja. No todo el pasado necesita ser desenterrado». Alba no respondió. Jairo dio un paso al frente, pero el coche arrancó antes de que pudiera acercarse. «Ya saben que tenemos algo», dijo él, «y tienen miedo de que lo mostremos». Se miraron. No hizo falta decir más. Ya no era solo Milena. Eran muchos niños, muchas madres, muchos silencios comprados con sotanas y expedientes archivados. Esa noche, en la casa de Alba, extendieron todos los papeles sobre la mesa. La periodista Claudia Villalba estaba sentada con una grabadora encendida y el ceño fruncido. «Esto es fuerte», dijo, tocando la carpeta como si quemara. «Sí es cierto, estamos hablando de una red nacional, con nombres muy pesados». «Es cierto», dijo Alba. «Y tenemos a la niña, y sus dibujos. Cada uno es una prueba viva». Claudia los miró con seriedad. «Vamos a publicar, pero esto va a estallar. ¿Están dispuestos a enfrentarse a eso?» Jairo se acomodó en la silla. «Ya nos amenazaron, ya nos siguieron. ¿Qué más pueden hacernos? Desaparecerlos», dijo Alba sin rodeos. «Como a tantos, pero ya no me importa. Milena no va a crecer con miedo». La periodista apagó la grabadora y les estrechó la mano. «Entonces vamos con todo». Esa noche Alba no durmió, pero por primera vez en semanas. El insomnio no era por miedo, era por esperanza, porque sabía que lo que venía, aunque difícil, era el principio del fin de un silencio largo y criminal. La mañana en que salió la nota en la radio de Claudia Villalba, el barrio entero pareció contener el aliento. No era solo un informe, era una bomba. Voz tras voz, Claudia leyó partes del informe filtrado, la lista de adopciones irregulares, la existencia de la Fundación Luz de Esperanza, la desaparición de Camila Ocampo y el nexo entre los dibujos de Milena y los símbolos utilizados por la supuesta red. Alba lo escuchó sentada en su cocina, con la radio encendida y los ojos clavados en la puerta. No sabía qué vendría después. Solo sabía que ya no había marcha atrás. Horas más tarde, revisando una lista antigua de beneficiarios de la fundación, una hoja que había pasado por alto, encontró lo que la dejó helada: Justo Ferrer. Pero no era solo uno de los vocales. Aparecía como presidente fundador en los primeros registros de 1996. El mismo apellido, no había dudas. Lorena Ferrer, la inspectora que la había interrogado, la misma que intentó hacerla callar, era hija del hombre que dirigió la fundación por más de 10 años. Alba sintió como algo se partía dentro de ella. Alba no fue a la comisaría. Fue directamente al lugar donde sabía que encontraría a Lorena. El café al lado de la fiscalía, donde solía desayunar antes de entrar a trabajar. La encontró sentada sola, leyendo el diario con gesto tenso. La taza de café temblaba un poco entre sus manos. «Ya escuchaste la radio», dijo Alba, plantándose frente a ella. Lorena levantó la vista. Su cara estaba pálida. No era la misma mujer segura que la había interrogado semanas atrás. «Si vino a provocarme». «No vine a eso. Vine a preguntarte algo que deberías haber dicho desde el principio. ¿Tu papá era el director de Luz de Esperanza?» El silencio lo dijo todo. «¿Sí o no?» Lorena desvió la mirada. «No tengo que responderte». «Claro que sí, porque esa niña a la que estás ignorando, esa que salvamos de morir colgada de un árbol, podría ser la hija de una víctima de tu padre. Y tú lo sabías». «No sabes nada», soltó Lorena con los ojos brillosos. «Yo tenía 10 años cuando mi papá fundó esa porquería. Crecí pensando que ayudaba gente. Lo defendí incluso cuando se enfermó.
No tengo nada que ver con lo que hizo. Entonces demuéstralo. Ayúdanos a cerrarlo todo, a encontrar los expedientes que faltan, a proteger a Milena. No puedo, no podés o no querés. Lorena apretó la mandíbula, se paró, tomó su bolso y miró a Alba con una rabia contenida. Ya no se trata de una niña, están removiendo mierda muy vieja. Hay gente que no va a permitir que esto salga a la luz. Y aún así, ya salió. Entonces cuídese, señora Méndez. No todos tienen la suerte de llegar a su edad con la conciencia limpia. Se fue sin mirar atrás. Alba se quedó sentada con las manos apretadas sobre la mesa. Sabía que esa conversación no había terminado. Esa noche, al llegar a casa, encontró la puerta entreabierta. Entró despacio. Todo estaba revuelto. La radio tirada, los cajones abiertos, el cuaderno de Milena desaparecido. Alba cayó de rodillas frente al escritorio, buscando como una loca entre los papeles. «No, no puede ser», llamó a Jairo. Le explicó todo sin poder controlar la voz. Fueron por las pruebas. Sabían que el cuaderno era lo único que nadie podía negar. «¿Querés que vaya?» «No, quiero que vayas al hospital. Ahora, revisa si Milena sigue ahí». Jairo colgó sin responder. Los minutos se estiraron como hilos de plomo hasta que volvió a llamar. Está bien, pero hay seguridad en la puerta». «¿Desde cuándo?» «Desde hoy». Alba supo en ese instante que Lorena había tomado una decisión. No iba a proteger la verdad, iba a enterrarla. A la mañana siguiente, Alba y Claudia se reunieron. La periodista, furiosa, llamó a un contacto en la Defensoría del Pueblo. Pidieron custodia para Milena y una copia judicial del informe publicado. «Si logran frenar esto, no lo van a hacer por la ley», dijo Claudia. «Lo van a hacer por poder. Pero ya estamos dentro. Y si algo les pasa a ustedes, yo hablo con todo. Y si vienen por Milena, entonces vamos con todo antes de que puedan mover otra ficha». Ese mismo día, se emitió un segundo informe en la radio, revelando el nombre de Justo Ferrer como fundador de la fundación y su nexo con funcionarios aún activos. No se mencionó directamente a Lorena, pero el mensaje estaba claro. Y ahora ya no podían detener el viento. Alba, sentada al borde de su cama, miró la bufanda tejida que le había dado a Milena y supo que ese era el momento de empujar hasta el fondo, porque lo que estaban por derribar llevaba años enterrado bajo la máscara de la caridad. Alba despertó con una sensación de urgencia. No era miedo, era como si una voz dentro de ella le dijera: «Es hoy». Las amenazas, la casa revuelta, el cuaderno robado, la mirada rota de Milena, todo la había traído hasta ahí. Esa mañana, frente al espejo del baño, mientras se trenzaba el cabello con las manos temblorosas, se dijo a sí misma en voz baja: «Ya no hay vuelta atrás, vieja. O hablas o te callas para siempre». Tomó el sobre con las copias de los registros, recortes de periódicos y la foto de la casa con el símbolo en la reja. Los guardó en una bolsa de tela y caminó decidida hacia la estación de radio. Claudia ya la esperaba en la cabina. Su cara decía todo. Sabía que ese material podía incendiar media ciudad. «¿Estás segura?», preguntó la periodista mientras revisaba los papeles uno por uno. «Absolutamente. ¿Y si no lo hago yo, quién?». Claudia la miró con respeto. Luego puso a grabar. Esa misma tarde, la voz de Alba retumbó en las casas, negocios, colectivos y celulares de la ciudad. Su relato fue transmitido sin cortes. Su tono era firme, emocionado, a veces quebrado, pero lleno de verdad. Milena no es un caso aislado. Ella es la prueba viviente de que durante años, bajo el nombre de Dios y de la caridad, desaparecieron infancias, se vendieron niños, se quebraron familias y no vamos a quedarnos callados, dijo con una fuerza que incluso a ella la sorprendió. La respuesta fue inmediata. Vecinas comenzaron a escribir en redes sociales, recordando casos similares, desapariciones sin resolver, niños reubicados, sin explicación. Una mujer mayor llamó en vivo, llorando:
Yo entregué a mi bebé en el 96 porque me dijeron que era lo mejor. Nunca me dejaron verlo. Hoy tengo dudas, hoy quiero saber. Y de pronto, la ciudad ya no hablaba de política ni de fútbol, hablaba de ellos. Hablaba de Milena. Alba volvió a su casa cerca del anochecer. Se sentía ligera, como si hubiera soltado un peso que llevaba años dentro. Pero la calma duró poco. Al llegar, encontró una carta en el umbral, escrita a mano con letras grandes. «Querés justicia, empezá por protegerte». No era una amenaza vulgar, era personal, fría. Sabían dónde vivía, sabían que había hablado, y estaban furiosos. Llamó a Jairo, le contó todo. «Te tenés que quedar en mi casa unos días», dijo él. «Esto no va a parar». «No voy a esconderme, Jairo, ya lo dije, ya estoy adentro. Entonces te acompaño». Y esa noche durmió en la misma casa donde 1000 veces se había sentido sola. Pero ahora había alguien vigilando afuera, no era la policía. Era un hombre común, con su caballo atado en la vereda, cuidando de una verdad que había costado demasiado recuperar. A la mañana siguiente, algo cambió. En la radio estatal, un periodista local mencionó el nombre de la fundación por primera vez en una transmisión oficial. No dijeron todo, no nombraron a Ferrer, pero hablaron de la investigación en curso. Horas después, el fiscal de familia dio una conferencia breve. Confirmó que se estaban revisando denuncias históricas y que la custodia de una menor no identificada había sido reforzada. Alba lo vio por la tele, en silencio. No confiaba del todo en ese hombre, pero sabía leer entre líneas. Ya no podían taparlo todo. Claudia la llamó desde la redacción. Recibí un mensaje anónimo. Me pasaron nombres, fechas, ubicaciones. Todo coincide con los expedientes que conseguimos. Lo vas a publicar. Ya no es una nota, es una serie. Y va a salir en todos lados. Aunque me saquen del aire, aunque rompan los micrófonos. Alba respiró hondo. Años atrás, habría sentido miedo. Ahora, solo ganas de seguir. Entonces vamos con todo, Claudia. Porque cuando la verdad empieza a salir, no hay quien la pare. Y Alba Méndez, la maestra jubilada que un día escuchó a un caballo relinchar en la plaza, se había convertido sin querer en la voz de muchos que nunca pudieron hablar. Todo comenzó con un titular en rojo. Niña sobreviviente revela red de adopciones ilegales vinculada a exfuncionarios. Era la portada del sitio más leído del país. Y debajo, la foto de Milena, pixelada pero inconfundible. De pronto, lo que era una investigación local se volvió un escándalo nacional. Alba se despertó con el celular vibrando sin parar. Mensajes de números desconocidos, llamadas perdidas, periodistas tocando la puerta, noticieros hablando de la señora jubilada que destapó la verdad. Encendió la televisión. Testimonios comprometedores, dibujos infantiles que reflejan abuso institucional y un nombre que se repite: la Fundación Luz de Esperanza, presidida durante años por el padre de la actual inspectora Lorena Ferrer, quien acaba de ser suspendida de sus funciones. La taza de café tembló en las manos de Alba. Era real. Todo lo que temió, todo lo que esperó, había llegado y venía con fuerza. Lorena no fue despedida en silencio, fue arrastrada por la marea. Un video filtrado mostró una reunión a puertas cerradas donde la jefa de policía le pedía su renuncia inmediata por conflicto ético e interferencia en una investigación federal. Lorena, visiblemente alterada, acusaba persecución y se retiraba sin mirar atrás. Horas después, otra bomba. La filtración de correos entre su oficina y una ONG fantasma que desviaba fondos hacia orfanatos sin supervisión. Jairo, al ver la noticia en la televisión de un comedor barrial, soltó un largo suspiro. «Todo cae, tarde o temprano», dijo mientras Alba, al teléfono, confirmaba lo que él ya sabía. Lorena Ferrer ya no puede tapar nada. Pero algo en la cara de Alba no mostraba alegría, mostraba preocupación.
Si la bajaron tan rápido, es porque hay nombres más grandes que aún no salieron. La presión mediática no tardó en hacer efecto. El Ministerio de Desarrollo Social abrió una comisión investigadora. La Defensoría del Pueblo pidió acceso a los expedientes de adopciones cerradas desde 1995. Una diputada de la oposición presentó un proyecto de ley para auditar las ONGs religiosas. Pero no todo eran buenas noticias. Claudia recibió amenazas más directas. Su auto apareció con las llantas rajadas y una nota en el parabrisas: "No vas a poder salvar a todas". Y Alba, al regresar de una entrevista en vivo, encontró a dos hombres tomando fotos frente a su casa. No preguntaron, no hablaron. Solo se fueron en silencio cuando Jairo salió con una pala en la mano. «Esto es el último coletazo», dijo él esa noche, mientras cerraban puertas y ventanas. «O el principio de algo peor», respondió Alba, pero ni uno pensaba retroceder, y en medio del caos, Milena. La niña seguía sin hablar mucho, pero ahora se le notaba distinta, más alerta, menos encerrada. Dibujaba sí, pero ya no solo escenas oscuras. Había comenzado a trazar ventanas, árboles, y en una hoja por primera vez dibujó su rostro, sonriendo. Una psicóloga infantil que se ofreció voluntariamente a acompañarla dijo algo que Alba no olvidó. A veces los niños no necesitan justicia con castigo, necesitan que alguien les crea. Y usted le creyó. Esa frase se quedó en su cabeza todo el día. Y esa noche, en una entrevista en vivo frente a miles de personas, cuando el periodista le preguntó por qué lo hizo, Alba no dudó, porque nadie miraba, porque todos daban la vuelta. Y un día, una niña apareció en un árbol y un caballo la vio. Y yo no podía hacerme la ciega. El público guardó silencio, luego aplaudió de pie. El caso ya no podía esconderse. Ya no era solo Alba, ni Claudia, ni Jairo. Ahora había familias buscando respuestas, madres que creían haber perdido todo y volvían a preguntar, niños que empezaban a recordar. Pero también había ojos oscuros mirando desde lejos, preparando el próximo movimiento. Alba lo sentía en los huesos. Lo que venía no era calma, era guerra, y ella estaba lista. El sobre del laboratorio llegó una mañana gris, sin previo aviso. Claudia fue quien lo recibió en la redacción, pero no se atrevió a abrirlo. Lo llevó directo a casa de Alba, donde Jairo ya estaba esperándola con el mate listo. ¿Estás segura de querer leerlo?, preguntó Claudia con el sobre en la mano. Ya no se trata de querer, dijo Alba, con la mirada fija en el papel cerrado. Se trata de justicia. Tomó el sobre con firmeza, lo abrió y sacó el documento. Leyó en silencio. Los segundos se estiraron como si el aire se hubiese detenido. Resultado positivo, susurró. Milena es hija biológica de Camila Ocampo. Jairo cerró los ojos y bajó la cabeza. Claudia respiró hondo, visiblemente conmovida. Alba no lloró. Solo apretó el papel contra su pecho, como si quisiera protegerlo de todo lo que se venía. Entonces, ahora sí sabemos quién es, y eso lo cambiaba todo. Esa tarde, Alba fue al hospital. Llevaba el cuaderno, una flor y algo más difícil de cargar. Una verdad que podía doler o sanar. Tal vez las dos. Milena dibujaba una casa. Tenía techo rojo y una hamaca. Alba se sentó a su lado, suave. Hoy supe algo importante, mi amor. Milena la miró. No hablaba, pero sus ojos preguntaban. Esa mujer que recordás, la que te cantaba, Camila, era tu mamá. Lo confirmaron con una prueba. Es oficial. Vos sos su hija. Milena bajó la vista. No lloró. No se movió. Solo comenzó a dibujar otra figura al lado de la casa. Una mujer de cabello largo. La dibujó cantando. ¿Dónde está?, preguntó en voz baja. Alba tragó saliva. Todavía no lo sabemos, pero vamos a encontrarla. Te lo prometo. Milena asintió. Y en ese gesto, Alba entendió que la niña ya lo sabía desde antes. Solo necesitaba que alguien se lo dijera en voz alta. Esa noche, Claudia apareció con una caja llena de documentos.
Una fuente anónima, una ex trabajadora social, le había hecho llegar archivos internos de la Fundación Luz de Esperanza. «Hay algo raro acá», dijo, extendiendo un listado. «No solo estaban Milena y Camila, hay al menos 6 casos de niñas reubicadas con iniciales que no coinciden con ningún registro oficial». Jairo tomó el papel y señaló una columna. «Mira esta dirección. Es la misma donde encontramos la casa abandonada. Y acá», agregó Claudia, «esta nota, reubicación temporal por traslado internacional. ¿Qué significa eso? Que las mandaron fuera del país, como si fueran encomiendas». Alba se cubrió la boca con una mano. «¿Y si Camila se negó a entregar a su hija y por eso desapareció?» Jairo apretó los dientes. «Hay que encontrar esas niñas. Si alguna sigue viva, puede confirmar todo. Y si encontramos a Camila también». Claudia asintió. «Mi fuente dijo que una de las trabajadoras fue vista hace poco en un barrio al norte. Vive con otro nombre. Puede saber algo». «Entonces vamos», dijo Alba ya de pie. «Ahora, no podemos esperar más». Antes de salir, Alba volvió a ver a Milena. Le prometió que regresaría pronto, que esta vez no iba sola, y que cuando volviera, traería algo que valía más que cualquier verdad, una oportunidad de empezar de nuevo. Milena solo respondió con un dibujo. Era un árbol, pero esta vez no tenía una cuerda colgando. Tenía una niña en la rama más alta, con los brazos abiertos, y a su lado un caballo. Alba lo guardó como si fuera oro, porque lo era. Era vida, era memoria. Era el primer trazo de un futuro distinto. El carrito de Jairo avanzaba por las calles de tierra con un ritmo distinto. Ya no era solo el de un reciclador, era el de alguien que cargaba con una causa. A cada cuadra, vecinos salían a saludarlo, a darle palmadas en el hombro, a decirle «fuerza, hermano». Una señora le regaló una caja con pan casero. Otro le entregó una bolsa con ropa para Milena. Incluso los más jóvenes, esos que siempre lo ignoraban, ahora lo saludaban con respeto. «Vos hablaste cuando otros se callaron», le dijo don Arturo, el carnicero del mercado. «Y eso no se olvida». Jairo no estaba acostumbrado a los aplausos. Le pesaba más que el carrito lleno, pero en el fondo sentía que por primera vez su historia servía para algo más que sobrevivir. Y esa tarde, mientras se sentaba a tomar mate en la esquina del merendero, un grupo de mujeres mayores lo rodeó con decisión. «Queremos ayudar», dijo doña Gilda, una exenfermera que había trabajado en el hospital público por 30 años. «Basta de ver cómo se llevan a nuestros hijos, nuestras nietas, y nos quedamos en silencio». «Ya tenemos un nombre para el grupo», añadió otra. «Abuelas en Marcha». Jairo sonrió, con los ojos vidriosos. Nunca pensó que sería parte de una revolución armada de canas y carteras floreadas. En su barrio, Alba también había despertado algo. Las vecinas con las que antes solo hablaba del clima o la pensión, ahora tocaban su puerta con listas, carteles, volantes y un mismo mensaje. «No es solo Milena, es todas». Se organizaron rápido. «Vamos a la plaza», dijo doña Rosa. «Vamos a tomar ese espacio como nuestro. Donde apareció la niña, donde nadie vio, ahora todas vamos a ver. Y que nos vean a nosotras también», agregó Mercedes, la más joven del grupo, que había sido madre a los 17 y sabía lo que era entregar a un hijo con miedo. Alba se encargó de hablar con la prensa local, con Claudia, con los centros comunitarios. «Si ellas se juntan», le dijo a Jairo por teléfono, «nadie las para». La movilización se armó en días. No era una marcha con banderas políticas. Era una manifestación del alma. Madres, abuelas, recicladores, estudiantes, trabajadoras, todos con una foto, una historia o una herida por cerrar. El domingo siguiente, la Plaza Sarmiento amaneció cubierta de dibujos infantiles. Cientos, colgados de los árboles, pegados en el piso, clavados en el pasto con palitos. Cada uno tenía una historia. Una niña dibujó a su hermano desaparecido.
Otro niño mostró una casa con rejas. Una abuela colgó un pañuelo blanco con el nombre de su nieta, entregada en adopción en los 90. Alba llegó con Milena de la mano. Fue la primera vez que la niña salió del hospital sin temblar. Al verla, la gente se hizo a un lado, no para dejarla pasar, para acompañarla, y cuando llegaron al árbol donde todo comenzó, Milena se soltó de la mano de Alba, caminó sola, tocó el tronco y dejó ahí su dibujo más reciente: un árbol, una casa y dos mujeres abrazadas. Horas después de la movilización, las redes ardían. Medios nacionales replicaron las imágenes. La Defensoría del Pueblo emitió un comunicado pidiendo que se garantizara la integridad física de los denunciantes y de la menor. Y finalmente, el Ministerio de Justicia nombró una fiscalía especial para investigar las adopciones irregulares. Se habló de crear un registro único de niños desaparecidos y se abrieron líneas de denuncia anónima. Pero no todo eran buenas noticias. Esa misma noche, Claudia recibió un mensaje. Ahora sí cruzaron la línea. Prepárense. Cuando Alba se enteró, no tembló. Que se preparen ellos, porque ahora no estamos solas. Esa noche, frente al espejo, Alba se miró las manos. Tenían arrugas, manchas y una leve cicatriz del día que trepó el árbol, pero nunca las había sentido tan útiles, porque en cada volante pegado, en cada cartel pintado, en cada dibujo colgado, estaban las manos de todas. La comunidad no solo resistía, se había levantado, y Milena, desde su cuaderno, empezaba a dibujar un mundo donde los árboles no colgaban cuerdas, sino sueños. Milena ya no dibujaba por miedo, dibujaba con propósito. Esa mañana, entre trazos color tierra y líneas gruesas, pintó algo distinto. Una casa con ventanales grandes, rodeada de árboles flacos, y un camino de tierra que terminaba en una tranquera vieja. Pero lo más revelador era lo que había en el fondo, un símbolo pequeño, medio escondido, que Alba reconoció de inmediato. «Es la cruz con espiral», dijo señalando la figura. Jairo, que estaba a su lado, asintió. Había visto esa casa, o algo parecido. Cuando vivía en el campo antes de llegar a la ciudad, había un lugar al que nadie quería acercarse. Lo llamaban el refugio. «¿Crees que es la misma?», preguntó Alba, mientras ya se ponía los zapatos. «No lo sé, pero si Milena la recuerda, significa que estuvo ahí. Y si estuvo ahí, puede haber más que recuerdos». Claudia, enterada del nuevo hallazgo, organizó todo para que entraran con acompañamiento. No podían esperar a que las autoridades reaccionaran. Ellos mismos tenían que buscar la verdad. El viaje fue largo. La ruta se abría entre campos abandonados y postes torcidos. El aire olía a tierra seca y algo más. Esa mezcla entre lo viejo y lo escondido que se cuela en los huesos. Al llegar, la casa estaba ahí, tal como en el dibujo. Misma estructura, misma galería de columnas descascaradas, misma tranquera oxidada. Pero lo que más impactaba era el silencio, no el de la naturaleza, sino ese silencio denso que solo queda cuando algo terrible ya ocurrió. Jairo bajó primero, empujó la puerta, estaba entreabierta. «No parece que haya nadie», dijo bajando la voz. Entraron con linternas, aunque el sol aún estaba alto. Todo olía a humedad y encierro. Había muebles tapados con sábanas grises, ventanas clavadas con maderas y un eco que acompañaba cada paso. En una habitación del fondo encontraron lo primero, un cuaderno escolar. Lo abrió Alba con cuidado. Dentro, dibujos, letras torpes, nombres escritos con lápiz: Luna, Cami, Tiago, niños que habían pasado por ahí, que habían dejado su rastro. «No son solo recuerdos», susurró Claudia. «Esto es evidencia». Detrás de un armario movido a la fuerza, hallaron una trampilla. Al abrirla, un olor denso y agrio los golpeó. Bajaron con cuidado. El sótano estaba húmedo, con cajas apiladas y bolsas negras rotas. Jairo destapó una de ellas. Había ropa infantil, una remera con un osito,
zapatos sin par, una mochila rosa con el nombre Tati bordado. Claudia encendió su cámara. Alba revisaba las cajas. Documentos, fichas médicas, fotografías en blanco y negro, todo sin firmar, sin sello oficial, niños con números, como inventario humano. Esto era un centro de ocultamiento, dijo Alba con rabia contenida. Acá los traían antes de desaparecerlos. Encontraron una carpeta distinta. En la tapa decía internacionales. Dentro, copias de pasaportes falsos, certificados de nacimiento apócrifos y una lista con fechas de entrega. Esto es suficiente para tumbar a media red, dijo Claudia con los ojos abiertos como platos. Y para encontrar a más. En ese momento se oyó un ruido arriba, un golpe seco, luego otro. Alguien más estaba en la casa. Jairo apagó la linterna, señaló con la cabeza y todos se quedaron en silencio. Pasos. 2, tal vez 3 personas. Claudia guardó rápido la carpeta en su mochila. Alba tomó el cuaderno de los niños. Por la ventana del sótano, susurró Jairo. Salieron arrastrándose por una pequeña salida trasera que daba a una zona de matorrales secos. El corazón de Alba retumbaba como tambor. Cuando estuvieron lo suficientemente lejos, escucharon cómo la puerta principal se cerraba de golpe. «Nos estaban siguiendo», dijo Jairo. «Ya sabían que íbamos a venir, pero no nos llevamos todo», susurró Claudia preocupada. «No», respondió Alba sacando del bolsillo una hoja doblada. «Pero nos llevamos lo que importa. Era un listado de nombres con iniciales y fechas. Y al final, una palabra que casi nadie usa. Archivo vivo. Milena estaba en esa lista. Y eso significaba que Camila, tal vez también, ya no era una historia suelta, ya no era solo un dibujo. La casa rural, sus paredes podridas y sus rincones oscuros había sido testigo del crimen más cobarde, esconder niños para después borrarlos del mapa. Pero ahora, ese mapa empezaba a redibujarse, y con cada nombre rescatado, con cada objeto recuperado, la verdad se hacía más fuerte, más imposible de silenciar. Alba, exhausta, miró el cuaderno de Milena y por primera vez deseó que la justicia llegara antes que el olvido. El documento oficial llegó en una carpeta celeste, sellada y firmada. Claudia lo dejó sobre la mesa como si pesara más de lo que parecía. «Ya es oficial», dijo. «El ADN no deja dudas. Milena es hija biológica de Camila Ocampo». Alba lo leyó despacio, como quien necesita que la verdad quede bien grabada. «¿Y Camila? ¿Alguna novedad?» Claudia negó con la cabeza. «Nada, ni rastros, ni registros, ni señales de que esté viva. Pero tampoco hay certeza de lo contrario». Ese vacío dolía. No encontrar a Camila era como dejar la historia abierta con una página arrancada. Pero Alba no se quebró. Sabía lo que tenía que hacer. «Entonces ahora me toca a mí», dijo, acariciando la bufanda que Milena le había tejido con ayuda de las enfermeras. «No voy a reemplazar a su madre, pero sí voy a asegurarme de que nunca más esté sola». El trámite no fue sencillo. Alba, como jubilada, sin parientes directos ni vínculos previos con la niña, tuvo que justificar cada paso. Declaraciones, entrevistas, exámenes médicos, psicológicos. «¿Está segura de lo que va a hacer, señora?», le preguntó la trabajadora social en una de las entrevistas. «No hay nada más seguro en mi vida que esto», respondió Alba firme. Milena la esperaba en la sala con su cuaderno. Esta vez no dibujaba casas ni árboles, dibujaba a ella, a Jairo, a Claudia. Dibujaba el mundo que estaba aprendiendo a ver con otros ojos. Un hogar, aunque todavía no tuviera techo ni apellido. Una semana después, llegó el dictamen provisional. Autorizada la convivencia con fines de adopción. Alba abrazó a Milena como si la estuviera rescatando otra vez. Pero ahora no del árbol, sino del sistema, del olvido, del miedo. Esa misma tarde, Jairo las invitó a su casa.
Preparó guiso y puso una mesa de madera al aire libre. Negro, el caballo, andaba suelto por el terreno, tranquilo, como si también supiera que algo importante estaba ocurriendo. ¿Y ya pensaron en el nombre completo?, preguntó Jairo sirviendo los platos. Alba miró a Milena. ¿Quieres seguir siendo Milena? La niña asintió. ¿Y si te llamas Milena Ocampo Méndez? La niña se quedó pensativa. Luego, con una sonrisa tímida, agarró el lápiz y escribió el nombre completo en una hoja del cuaderno. Jairo la miró emocionado. ¿Ves, vieja? Le estás dando algo que muchos no tienen. Historia. No, Jairo, ella me lo está dando a mí. Esa noche, cuando Milena ya dormía, Alba se sentó sola en la cocina, miró la bufanda colgada en la silla y sacó una vieja foto de Camila. Se la había dado Claudia, tomada de los archivos familiares del caso. «Ojalá estuvieras aquí», murmuró. «Tu hija es fuerte, más de lo que yo fui a su edad». Se quedó así, en silencio, durante un largo rato. Luego guardó la foto en una caja, junto con los dibujos, el primer cuaderno y la cruz con espiral que ya no asustaba. Era parte de una historia, pero no el final de ella. Al día siguiente, Alba y Milena salieron a caminar por la plaza, la misma donde todo comenzó. El árbol seguía ahí, la cuerda ya no colgaba. Ahora había dibujos pegados, flores, mensajes de niños y niñas que hablaban de esperanza. Milena se acercó al tronco, lo tocó suavemente y se dio la vuelta. ¿Podemos ir a casa? Alba sintió que el corazón le latía con una fuerza nueva, porque esa pregunta, simple y poderosa, significaba que lo peor había pasado. Claro que sí, hija. Y caminaron juntas, como si ese camino nunca hubiera sido distinto, como si la vida por fin empezara a rendirse ante el amor. Era una mañana de octubre. El cielo limpio, la brisa suave, y los jacarandas empezaban a soltar sus flores moradas sobre la vereda. Alba caminaba despacio, con Milena de la mano. A lo lejos, la Plaza Sarmiento se abría como un recuerdo que no dolía, sino que latía. ¿Estás segura?, preguntó Alba deteniéndose. Milena asintió sin dudar. Soltó la mano de Alba y corrió hacia el árbol. Ese árbol, el que había sido trampa, testigo, refugio y tumba de tantas cosas. Ahora, con movimientos firmes, trepó como si lo conociera desde siempre. No por huida, sino por conquista. Se instaló en una de las ramas más anchas, se sentó con las piernas colgando y miró alrededor como si fuera su reino. Y ahí, en la vereda de enfrente, Negro, el caballo de Jairo, observaba en silencio, con esa calma antigua que tienen los animales que saben más de lo que dicen. Alba, desde el banco de siempre, sintió como algo se aflojaba dentro de ella. «Mira nomás, viejo», le susurró al caballo. «Lo lograste». La plaza no estaba llena, pero ya no era el lugar indiferente que había sido aquel día. Había niños jugando, vecinas conversando, y en el árbol, dibujos pegados como hojas de historia. Dibujos que contaban lo que no salió en los diarios, lo que los ojos adultos se negaron a ver durante años. Milena bajó del árbol con la agilidad de quien ya no teme. Se acercó a Alba, que la esperaba con una botella de agua. «¿Te sentiste bien allá arriba?» «Sí, se ve todo desde ahí». «¿Y qué viste?» Milena sonrió. «Vi lo que viene». Esa respuesta, simple y honda, fue como un golpe suave en el pecho de Alba, porque no hablaba del árbol, hablaba del futuro. Minutos después llegaron Jairo y Claudia, él con su gorra vieja, ella con una cámara colgada al cuello. Se sentaron con Alba bajo la sombra, mientras Milena jugaba con otros niños. «¿Sabes lo que me escribió una mujer esta mañana?», dijo Claudia, mostrando su celular. «Mi hija fue adoptada por una familia que no conocí. Vi su foto en la radio. Estoy casi segura que es una de las niñas que aparecieron en los dibujos de Milena». «¿Y qué vas a hacer?», preguntó Alba. «Buscarla, como hiciste tú, hasta que la encuentre». Jairo intervino bajando la voz. «¿Y ahora que terminó todo, qué vas a hacer?». Alba miró a Milena, que corría entre los árboles, libre. Luego al caballo, que seguía allí,
como una estatua viva. No terminó, solo cambió de forma. Ahora le toca a otros gritar. Yo ya grité lo suficiente. Claudia tomó una foto sin pedir permiso. Alba no se quejó. Era un retrato que debía existir. Negro se acercó despacio, con pasos lentos, como si midiera el tiempo. Milena lo acarició con ternura y luego apoyó su frente contra el hocico. El animal cerró los ojos. Alba los miraba como quien presencia un ritual sagrado. Ese caballo no relinchó por casualidad, dijo Jairo. Ese día él supo. No sé cómo, pero supo. Hay cosas que no necesitan explicación, respondió Alba. Se sienten, se hacen y salvan. Milena montó suavemente sobre Negro, solo un instante mientras Jairo sostenía la cuerda. No era un paseo, era una ceremonia, un cierre, una promesa. El sol bajaba, tiñendo la plaza de un dorado suave. Alba se levantó del banco con algo de dificultad. Los huesos le dolían, sí, pero el corazón estaba liviano. ¿Vamos a casa?, preguntó Milena. Vamos. Jairo se despidió con un abrazo largo. Claudia los fotografió mientras caminaban juntas, de espaldas, una más alta, una más pequeña. Dos siluetas que ya no eran extrañas, ni sobrevivientes, eran familia. Antes de irse, Alba miró una última vez el árbol, el lugar donde una niña casi se apagó, el lugar donde la misma niña, ahora, trepaba como si el mundo fuera suyo. Y entonces entendió que a veces lo más grande no es gritar, es ver, es actuar, es quedarse. Y eso había hecho ella, una sola mujer, una sola plaza, una sola niña y un caballo que no dejó que el silencio ganara. A veces basta que una sola persona vea lo que todos fingen no mirar. Una sola voz, una sola acción, puede romper el silencio más denso y rescatar lo que parecía perdido. Esta no es solo la historia de Milena. Es la historia de cada niña, cada niño, cada verdad escondida tras la apariencia del bien. Es la historia de lo que puede pasar cuando decidimos no callar y de cómo, incluso desde el rincón más invisible del mundo, se puede cambiar el destino de alguien. Porque la justicia no siempre llega con sirenas. A veces llega en forma de una mujer común, un caballo viejo y un corazón que no se rindió. Si esta historia tocó algo en ti, coméntalo abajo. ¿Qué harías tú si fueras testigo de una injusticia así? Tu voz puede inspirar a alguien más. Dale me gusta si crees en el poder de las pequeñas acciones. Comparte este video con alguien que necesite recordar que aún hay esperanza, incluso en los lugares más oscuros. Y si quieres seguir siendo parte de esta comunidad de personas que creen en las historias que transforman, suscríbete al canal. No es solo un clic, es una forma de decir, yo también quiero ver lo que otros no ven. Nos vemos en la próxima historia. Y recuerda, lo invisible, cuando se mira con el corazón, se vuelve imposible de ignorar.